Nunca pensé que la invasión a mi propia vida llegaría un martes por la tarde. Tocando el timbre de la casa que construí ladrillo a ladrillo con el amor de mi vida. Abrí la puerta esperando ver al cartero, pero me encontré de golpe con 5 maletas enormes bloqueando la entrada. Detrás de ellas estaba Valeria, la esposa de mi hijo. No hubo un buenas tardes, ni un abrazo, ni siquiera una sonrisa de cortesía. Me miró de arriba abajo, cruzó los brazos con esa actitud de superioridad que siempre me tuvo y soltó las palabras que me helaron la sangre. Hicimos cuentas y es completamente ilógico que una mujer sola ocupe tanto espacio. Nos mudamos para acá antes de que yo pudiera abrir la boca para asimilar la locura que estaba escuchando. Me hizo a un lado con el hombro, empujándome como si yo fuera un mueble viejo estorbando en el pasillo, y entró a mi casa arrastrando su equipaje. Busqué con la mirada a mi hijo. Adrián estaba ahí, parado en el escalón. El niño que yo crié con tanto esfuerzo ahora era un hombre que no podía ni sostenerme la mirada. Agachó la cabeza, soltó una risita nerviosa que me dolió más que una cachetada y me dijo en voz baja: «Mamá, compréndenos, Valeria tiene razón, estamos gastando mucho en renta y aquí sobran cuartos». En ese instante sentí cómo la humillación me quemaba la garganta. Esa casa era mi refugio, mi historia, lo único que me quedaba de mi esposo. Cualquier otra madre los hubiera sacado a gritos. Hubiera tirado esas maletas a la calle, pero ese día no grité, no lloré. Me tragué el nudo en la garganta y los dejé pasar, porque lo que ellos no sabían en ese momento de triunfo, lo que esa mujer tan soberbia ignoraba por completo, era que, al cruzar esa puerta sin mi permiso, acababan de firmar su propia sentencia. Para entender cómo llegamos a ese instante en el que mi propia puerta se cerró a mis espaldas, dejándome como una extraña en mi hogar, tengo que regresar unas semanas atrás. La verdad es que esta invasión no fue un arrebato de un día para otro. Fue una campaña calculada, gota a gota, disfrazada de buenas intenciones. Todo empezó en las comidas de los domingos. Yo siempre les preparaba sus platillos favoritos. Me esmeraba en tener la mesa preciosa, como me enseñó mi madre. Pero últimamente, Valeria había empezado a lanzar comentarios al aire, de esos que parecen suaves, pero traen veneno en la punta. «Ay, suegra», me decía suspirando mientras se servía agua. «La veo muy cansada últimamente. ¿Segura que puede barrer toda esta casa usted sola? A su edad, un resbalón en estas escaleras, y qué barbaridad, nos da un susto a todos». Yo la miraba fijamente, aguantando la respiración. Tengo 62 años, no 90. Hago yoga 3 veces por semana. Cuido mi jardín entero y jamás les he pedido un centavo ni un favor para ir al médico. Soy una mujer completamente independiente. Pero ella seguía sembrando la duda, mirando a Adrián con esos ojos de falsa preocupación. «Deberíamos pensar en algo, mi amor», le decía a mi hijo. «Tu mamá ya no está para estos trotes. Esta casa es demasiado para ella. Ya no puede cuidarse sola». Y ahí entraba la dinámica que más me rompía el corazón. Mi hijo, el hombre que yo crié para ser fuerte y seguro, se encogía de hombros. Adrián es un profesionista exitoso, inteligente allá afuera en el mundo, pero frente a ella se convertía en un niño asustado. Si Valeria fruncía el ceño, Adrián cambiaba de opinión. Si Valeria levantaba la voz medio tono, Adrián bajaba la mirada. Yo veía cómo ella lo manejaba con hilos invisibles, usando el chantaje emocional y las quejas constantes para moldearlo a su antojo. Él había elegido su propia jaula para no pelear, sacrificando mi paz en el proceso. Así fue
como la convenció de que meterse en mi casa no era un abuso, sino un gran favor que me estaban haciendo. Pero el golpe de realidad llegó esa misma tarde de las maletas, el primer día de nuestra forzada convivencia. Apenas llevaban una hora bajo mi techo, y Valeria ya actuaba como si fuera la dueña absoluta que acaba de adquirir una propiedad en remate. Yo estaba en la cocina, mi rincón sagrado, ese lugar donde pasé horas platicando con mi difunto esposo mientras horneábamos pan dulce, donde la madera de las alacenas todavía guarda el calor de 1000 cenas familiares. Estaba preparando un té para calmarme los nervios cuando ella entró pisando fuerte, con sus tacones resonando contra el piso de mosaico. Se paró en medio de la cocina, arrugó la nariz con una expresión de asco que no se molestó en disimular y empezó su inspección. Huele a humedad y a guardado, sentenció, cruzándose de brazos, y a especias viejas. Vamos a tener que ventilar todo esto. Y francamente, suegra, estos muebles ya dieron de sí. Pasó la mano con desprecio por el comedor de caoba que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Son muy oscuros, de muy mal gusto para esta época. Parecen de película de terror. Voy a llamar a un decorador mañana mismo para que los saque de aquí y traiga algo moderno, algo que sí tenga estilo. Y por favor, para la cena, no vaya a cocinar nada con tanta grasa. Adrián y yo estamos cuidando la figura. Me prepara una ensalada con pechuga asada, pero sin sal. Me dio la espalda y salió de la cocina dejándome ahí, parada junto a la estufa con la taza temblando entre mis manos. No me lo estaba pidiendo, me estaba dando órdenes en la casa que yo pagué con el sudor de mi frente. Me estaba tratando como a la empleada doméstica que viene incluida con la propiedad. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas, un calor subiendo por mi cuello que me pedía a gritos salir tras ella, tomarla del brazo y ponerla de patitas en la calle. Díganme aquí abajo, ¿alguna vez han tenido que morderse la lengua y sonreír mientras alguien pisotea lo que más aman solo por no hacerle daño a un hijo? Porque eso fue exactamente lo que hice. Me tragué el coraje, cerré los ojos, respiré profundo hasta que mis manos dejaron de temblar, y me dije a mí misma que el que se enoja pierde. Adrián estaba ciego, completamente sometido al capricho de esa mujer, y si yo armaba un escándalo en ese momento, ella se haría la víctima, lloraría, y mi hijo terminaría odiándome, alejándose de mí para siempre. Ella quería una guerra de gritos para justificar su dominio ante él, pero yo no le iba a dar ese gusto. Le iba a preparar su ensalada desabrida esa noche. Iba a dejar que creyera que me tenía arrinconada, que era una pobre viuda asustada, porque mientras ella medía las paredes para colgar sus cuadros de buen gusto, yo ya estaba midiendo el tamaño de la lección que le iba a dar. Los días que siguieron a esa primera cena fueron un despojo silencioso, una invasión calculada rincón por rincón. En menos de una semana, mi propia casa dejó de sentirse mía. El aire se volvió pesado, como si yo fuera una intrusa respirando el oxígeno que Valeria reclamaba para ella sola. El golpe más bajo llegó un sábado por la mañana. Yo estaba terminando de regar mis plantas cuando Valeria bajó las escaleras con esa cara de estar resolviendo los problemas del mundo. «Suegra», me dijo con ese tono dulce y venenoso, «Adrián y yo estuvimos platicando. Nosotros somos 2, y además necesitamos una oficina para nuestros proyectos. Ya sabe, la computadora, los papeles. Es ilógico que usted siga ocupando la recámara principal. La vamos a pasar al cuartito del fondo. Es más chiquito, pero usted ni necesita tanto espacio. Le va a ser más fácil limpiarlo».
Me quedé de piedra. Ese cuartito del fondo era el cuarto de servicio que usábamos para planchar y guardar las cosas de Navidad. Mi habitación principal era sagrada. La compartí con mi esposo por más de 30 años, donde cada rincón guardaba nuestra historia. Volteé a ver a Adrián, que venía bajando los escalones. Le clavé la mirada, suplicando en silencio que me defendiera, que le dijera a su mujer que eso era una falta de respeto imperdonable. Pero mi hijo, la sangre de mi sangre, solo se acomodó los lentes y miró hacia la pared. Sí, mamá, murmuró apenas, evitando mis ojos. Es lo más práctico, entiéndenos. Esa misma tarde me obligaron a empacar mi vida en cajas. Me arrinconaron en ese cuarto frío y oscuro en la parte trasera de mi propia casa. Pero si creí que eso era lo peor, estaba muy equivocada. La verdadera puñalada, la que me destrozó el alma, me la dieron 2 días después. Regresaba del patio cuando vi unas bolsas negras de basura enormes amontonadas en el pasillo. Valeria estaba metiendo cosas sin el menor cuidado. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 por hora y ahí lo vi. En el fondo de la bolsa asomaba el marco de plata con la foto de nuestro aniversario de bodas, la caja de madera tallada donde guardaba las cartas que mi marido me escribía cuando éramos novios, y el reloj de pared que fue de mi abuelo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, sintiendo que me faltaba el aire y la voz me temblaba. Valeria ni siquiera me miró. Siguió aventando mis recuerdos a la bolsa plástica. Haciendo limpieza, suegra, usted acumula pura basura. Esas cosas viejas traen mala energía, estancan la abundancia en el hogar. Adrián y yo necesitamos un ambiente minimalista, limpio, con estilo. Usted ya tiene que soltar el pasado. Aprenda a desprenderse. Sentí un zumbido ensordecedor en los oídos. La rabia me subió desde el estómago, amarga y caliente. Quise gritarle, quise exigirle que sacara sus manos de mis memorias, decirle que la única mala energía que había entrado por esa puerta era ella. Quise ir a la sala y reclamarle a mi hijo, que estaba sentado viendo la televisión, escuchando todo y haciéndose el sordo, permitiendo que esa mujer borrara a su padre de un plumazo. La impotencia me quemaba los ojos. Las lágrimas estaban a punto de traicionarme frente a ella. Pero entonces, en medio de ese dolor insoportable, algo hizo clic en mi cabeza. Una claridad fría y absoluta se apoderó de mí. Si yo lloraba, ella ganaba. Si yo gritaba y hacía un escándalo, yo me convertiría en la suegra loca e histérica, y ella en la pobre nuera incomprendida, víctima de mis nervios. Valeria quería quebrarme para quedarse con el control total sin remordimientos. Quería que yo misma me sintiera loca en mi propio hogar. Apreté los puños detrás de mi espalda hasta que se me clavaron las uñas en las palmas. Levanté la barbilla. «Está bien», le dije con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. «Haz lo que creas conveniente. Voy al mercado. Me hace falta caminar para tomar aire fresco». Valeria sonrió con suficiencia, dándome la espalda de inmediato, segura de que me había doblegado por completo. Adrián ni siquiera levantó la vista del televisor cuando pasé por la sala hacia la puerta. Fui a mi nuevo y minúsculo cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido. Me arrodillé junto a mi cama, metí la mano por debajo del colchón y saqué un sobre manila grueso que había escondido ahí desde la primera noche que llegaron con sus maletas. Adentro estaban las escrituras originales de la casa, la propiedad que estaba única y legalmente a mi nombre. Metí el sobre en el fondo de mi bolsa de mano, me puse un chal y salí a la calle. Caminé las cuadras necesarias
hasta la avenida principal, pero no tomé la ruta que iba al mercado a comprar fruta. Levanté la mano, paré un taxi y le pedí que me llevara directo al centro de la ciudad. Mientras veía las calles pasar por la ventana del auto, no sentí tristeza, sentí una determinación de acero blindando mi corazón. Media hora después, estaba sentada en la sala de juntas de la oficina de don Ernesto, mi abogado de toda la vida, un hombre mayor, serio, impecable, de los que te leen la mirada antes de que pronuncies una sola sílaba. Él llevó todos los asuntos de mi difunto esposo y conocía mi vida al derecho y al revés. Me ofreció un vaso de agua al notar la tensión en mi rostro, pero yo lo rechacé con un movimiento de cabeza. Abrí mi bolsa de mano, saqué el sobre manila y lo puse sobre su escritorio de madera gruesa con un golpe seco. Don Ernesto miró el sobre y luego me miró a mí, entrelazando las manos sobre la mesa. Don Ernesto, le dije, mirándolo a los ojos con la frialdad de quien ha decidido no volver a ser víctima jamás. Necesito que me ayude a hacer un movimiento legal muy importante y tiene que ser rápido, en absoluto secreto y sin que me tiemble la mano. El siguiente fin de semana, Valeria decidió que era momento de presentar su nueva casa en sociedad. Organizó una cena con 3 parejas de amigos suyos, gente que hablaba muy fuerte, que usaba ropa de marca con logotipos enormes y que me miraba como si yo fuera una reliquia polvorienta que olvidaron guardar en el closet. Desde las 3 de la tarde me tuvo en la cocina, picando, cociendo y horneando, porque claro, contratar allá a alguien era un gasto innecesario teniendo a la suegra de tiempo completo. Cuando llegaron los invitados, la humillación alcanzó niveles que ni yo misma imaginaba soportar. Me quedé parada en una esquina del comedor, con un delantal puesto, esperando a que terminaran sus platillos para retirar los platos. «Ay, Val, te quedó preciosa la decoración de la sala», dijo una de sus amigas, dándole un sorbo a su copa de vino tinto. «Aunque esa lámpara del pasillo desentona un poco con tu vibra tan moderna». Valeria soltó una carcajada estridente y me señaló con la barbilla, como quien señala a un mueble defectuoso. «Díselo a mi suegrita. Pobre, a su edad es muy difícil soltar las cosas viejas. Pero ya le dije a Adrián que la próxima semana tiramos todo eso y cambiamos el piso. Hay que actualizar esta antigualla de casa». Los amigos soltaron risitas burlonas. Me lanzaron miradas cargadas de esa lástima condescendiente que quema más que un insulto directo. Adrián, mi hijo, el dueño de la casa, según ellos, estaba sentado en la cabecera de la mesa, callado, moviendo el tenedor sobre su plato sin atreverse a levantar la vista. Yo apreté la charola de metal que llevaba en las manos hasta que me dolieron los nudillos. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor a sangre. Serví el postre, limpié la mesa y me retiré a mi cuartito del fondo, escuchando sus risas retumbar por los pasillos de mi propio hogar hasta la madrugada. Cualquiera pensaría que esa noche toqué fondo, que estaba derrotada, pero la verdad es que cada burla, cada desprecio, solo afilaba más mi paciencia. Valeria se sentía la reina del tablero, creía que me tenía acorralada, pero no se daba cuenta de que estaba jugando exactamente el papel que yo necesitaba. Ella era ambiciosa y cegada por las apariencias, y yo iba a usar esa misma ceguera a mi favor. La oportunidad de oro se presentó un martes, un par de días después de la cena. Valeria estaba sentada en la mesa del comedor, hojeando unas revistas de decoración y bufando de frustración. Adrián le decía por teléfono, con su tono de niña berrinchuda: «No podemos seguir viviendo con este baño de los años 80.
Necesitamos pedir ese crédito para la remodelación ya. Y también hay que cambiar los medidores de luz y agua. Los recibos llegan carísimos porque la instalación es un desastre. Colgó el teléfono de mal humor. Era mi momento. Salí de la cocina frotándome las manos con un trapo, fingiendo una postura encorvada y una mirada de profunda preocupación. Valeria, hija, le dije, usando ese tono de señora mayor asustada y confundida, que sabía que a ella le alimentaba el ego. Perdón que me meta, pero escuché lo de los recibos y la remodelación. Tienes toda la razón. Esta casa necesita arreglos urgentes y yo ya no entiendo nada de esos trámites modernos. La última vez que fui al banco, casi me da un infarto con tanta tecnología. Ella levantó una ceja, mirándome con una mezcla de sorpresa y triunfo anticipado. Dejé el trapo en la mesa y suspiré pesadamente. Yo creo que lo más sano es que ustedes tomen el control total. Adrián y tú deberían poner todos los recibos a su nombre, la luz, el agua, el predial, todo. Y si van a pedir ese crédito para arreglar los baños y el piso, háganlo a su nombre también. Al fin y al cabo, ustedes son los jóvenes, los que tienen historial crediticio, los que saben de finanzas. Yo ya estoy muy vieja para cargar con esas responsabilidades. Yo solo quiero vivir tranquila el tiempo que me quede. Vi cómo los ojos de Valeria se iluminaron. Se enderezó en la silla, tratando de ocultar su enorme sonrisa, pero la avaricia le brotaba por los poros. Para ella, que yo le cediera la titularidad de los gastos y los créditos significaba que estaba claudicando, entregándole simbólicamente las llaves del castillo. Creía que al poner todo a su nombre, estaba afianzando su poder sobre mi propiedad, preparándose para el día en que yo faltara. «Ay, suegra», respondió con una voz falsamente compasiva, «no diga eso de que le queda poco tiempo. Pero sí, la verdad es que es lo más inteligente. Usted no se preocupe por nada. Adrián y yo nos encargamos de ir a las oficinas y cambiar todos los contratos. Y yo misma tramito hoy el crédito de la remodelación a mi nombre para que vea que yo sí sé cómo administrar una casa». «Gracias, hija», murmuré, bajando la cabeza para que no viera el brillo en mis ojos. «Me quitas un peso de encima». Me di la media vuelta y regresé a mi cocina. Valeria agarró su bolsa y salió corriendo hacia el banco, sintiéndose la dueña del mundo. Si tan solo hubiera tenido un gramo de prudencia, si tan solo no estuviera tan enferma de soberbia, se habría dado cuenta de la trampa mortal en la que acababa de meter los dos pies. Estaba aceptando voluntariamente absorber todos los gastos de mantenimiento, cambiar los contratos legales de los servicios y, lo más importante, estaba firmando un préstamo de cientos de miles de pesos por una remodelación de lujo, poniendo su propia firma y su propio crédito como garantía. Se estaba echando la soga al cuello, asumiendo deudas inmensas por una casa que, gracias a mi visita a don Ernesto, muy pronto dejaría de pertenecerles. Mientras la casa se llenaba de polvo, ruido de taladros y hombres trabajando, la soberbia de Valeria crecía como la espuma. Ella y Adrián habían conseguido un préstamo altísimo con el banco, de esos que te cobran intereses hasta por respirar, y Valeria lo estaba gastando a manos llenas, convencida de que estaba invirtiendo en su futuro palacio. Llegaban camionetas de tiendas departamentales todos los días. Mandó a quitar el piso tradicional para poner un mármol importado que, según ella, era la última tendencia. Cambió las ventanas, tiró paredes y caminaba por los escombros dando órdenes a los albañiles como si fuera la dueña del universo.
Yo me sentaba en mi esquinita, tejiendo o tomando mi café en silencio, viéndola endeudarse hasta el cuello. Ella pasaba por mi lado y me miraba de reojo, con esa mezcla de lástima y desprecio, pensando seguramente que yo era una pobre vieja tonta que se había rendido, pero la tonta, la verdadera ingenua en esa casa no era yo. Aproveché una de esas mañanas en las que Valeria se fue a un spa con sus amigas para celebrar las remodelaciones de su nueva casa. Me arreglé, tomé mi bolso y salí directo a la notaría donde don Ernesto, mi abogado, ya me tenía todos los documentos preparados. Cuando entré a su oficina y vi los papeles sobre el escritorio de madera, confieso que me temblaron un poco las manos. No por miedo, sino por nostalgia. Recordé a mi difunto esposo, las madrugadas y las horas extras que trabajó para pagar cada ladrillo de esos muros. Pero muy en el fondo sabía que él me apoyaría. Él siempre decía que lo que se construye con esfuerzo y amor no puede terminar en las garras de la avaricia. Tomé la pluma y firmé. Estaba firmando la donación total y en vida de mi propiedad. Decidí entregársela a una fundación local muy seria, una institución que rescata a madres solteras y a mujeres de la tercera edad en situación de calle, personas que de verdad necesitaban un techo, no como la oportunista que tenía metida en mi sala. Pero don Ernesto, que es un zorro viejo y se las sabe todas en cuestiones legales, me protegió con una cláusula de oro, un escudo impenetrable, el usufructo vitalicio. En palabras sencillas, esto significa que la casa ya era legalmente y para siempre de la fundación, pero yo conservaba el derecho absoluto e irrevocable de vivir ahí hasta mi último suspiro. Nadie, absolutamente nadie, me podía sacar de ese lugar. Ni la fundación y muchísimo menos mi nuera. Al poner mi firma en ese papel, la trampa se cerró. La casa dejó de ser mía para efectos de herencia o reclamos. Valeria jamás podría adueñarse de ella, ni mi hijo Adrián podría venderla el día que yo faltara. Sin saberlo, la parejita feliz estaba invirtiendo cientos de miles de pesos de su propio bolsillo en remodelar y modernizar un futuro refugio para madres solteras. Con el aspecto legal resuelto, empezó la segunda parte de mi plan. Tenía que proteger lo poco que me quedaba de valor en la casa, antes de que a Valeria se le ocurriera hacer limpieza otra vez y entrar a mi cuartito del fondo. Empecé a sacar mis cosas más preciadas, pero no podía levantar la más mínima sospecha. Así que usé el disfraz perfecto, ese que ella misma me había puesto, el de una abuelita inofensiva. Vacié varias latas de galletas de metal y cajas de té. Adentro, envueltos cuidadosamente en servilletas de papel y trapos de cocina, metí mis anillos, mi cadena de oro, las monedas de plata de mi marido, los pocos billetes que tenía ahorrados bajo el colchón y mis documentos personales. Salía por las tardes con mi bolsita de mandado de malla, caminando a pasito lento. «Voy a tomarme un cafecito con Lupita, mi vecina», le decía a Valeria si me la topaba en el pasillo. Una tarde me detuvo justo en la puerta. Los ojos le brillaban con esa desconfianza natural que tienen las personas que actúan mal. «¿Qué tanto lleva ahí, suegra? Últimamente sale mucho», me preguntó mirando mi bolsa. Sentí el corazón a 1000 por hora, pero no pestañeé. «Unas empanadas y un pan de dulce para doña Lupita, hija», le contesté con la sonrisa más dulce que pude fingir. A ella le gustan mucho con el café de olla. Valeria soltó un bufido y rodó los ojos. «Ay, de veras que ustedes las viejitas no tienen nada más productivo que hacer. Vaya, pero no regrese tarde que no le voy a estar abriendo la puerta». Asentí y crucé la calle hacia la casa de Lupita.
Ella es una amiga de toda la vida. Conocía mi situación desde el primer día y estaba tan indignada como yo. Ella me abrió su puerta, me abrazó y me guardó todo en su propia caja fuerte. Cada lata de galletas que salía de mi casa, cada bolsa de pan falso, era un pedazo de mi libertad que yo ponía a salvo del huracán que venía en camino. Las semanas pasaban y la casa terminaba de transformarse. Valeria presumía sus candelabros nuevos, su cocina con cubierta de granito y sus persianas eléctricas. Me restregaba en la cara los estados de cuenta del banco para que yo viera lo carísimo que había salido todo, inflando el pecho de orgullo y poder. Yo solo asentía. Le decía que todo estaba quedando precioso y me regresaba a mi pequeño cuarto a dormir a pierna suelta, porque mientras ella construía un castillo de deudas sobre arena movediza, yo ya había asegurado mi paz sobre piedra, y la bomba de tiempo, esa que ella misma había encendido con su avaricia, estaba a un paso de estallar. El espejismo de la abundancia no dura para siempre, y mucho menos cuando está construido con dinero ajeno. Pasaron un par de meses desde que terminaron las remodelaciones. La casa lucía de revista, sí, pero el precio de tanta vanidad empezó a deslizarse por debajo de la puerta en forma de sobres con letras rojas. Al principio eran llamadas discretas al teléfono fijo que Valeria contestaba deprisa, encerrándose en el baño para que nadie la escuchara. Luego fueron notificaciones del banco, de esas que llegan con aviso de embargo impreso en mayúsculas. Valeria había gastado a manos llenas, no solo en el piso de mármol y en la cocina de granito, sino en ropa, zapatos y cenas caras con sus amigos para presumir su nuevo estatus. Las tarjetas de crédito estaban al tope. La bomba de tiempo que ella solita armó estaba empezando a hacer tic-tac y el ruido ya no la dejaba dormir. Yo la observaba desde mi rincón. Las ojeras le empezaron a marcar el rostro. Caminaba arrastrando los pies y su tono altanero se fue transformando en una irritabilidad constante. Cualquier ruido la alteraba. Se pasaba las horas mordiéndose las uñas frente a la computadora, haciendo cuentas que, por más que sumara y restara, nunca le iban a cuadrar. Una mañana, el pánico la rebasó. Yo estaba tejiendo en la sala cuando la escuché revolver los cajones del estudio que alguna vez fue de mi esposo. Abría y cerraba puertas con violencia, tirando papeles al piso. Luego pasó a la recámara principal, la que me había arrebatado. Escuché cómo movía muebles y aventaba cajas. Estaba buscando algo con la desesperación de un animal acorralado. Bajó las escaleras hecha un huracán. Tenía el cabello alborotado y los ojos inyectados de ansiedad. «Suegra», me exigió, parándose frente a mí, con las manos en la cintura. «¿Dónde están los papeles de la casa? Las escrituras originales. Necesito revisarlas para un trámite del predial». No despegué la vista de mis agujas de tejer. «Ay, hija», le contesté con voz pausada, «esos papeles son antiquísimos. La verdad, no tengo idea. Cuando me mudaron al cuartito del fondo, entre tanta bolsa de basura y tanta limpieza que hiciste, a lo mejor los tiraste por error o los arrumbaste en el closet de arriba. Ya ves que dijiste que yo acumulaba pura basura». La cara se le descompuso, pálida, luego roja de coraje. «No seas ridícula. Nadie tira unas escrituras. Las necesito ahora mismo. Adrián y yo vamos a solicitar un préstamo hipotecario para unificar las deudas y necesito dejar la casa en garantía. Búsquelas». Se le había caído la máscara. Ya no era la nuera moderna y exitosa. Era una mujer ahogada en deudas, buscando desesperadamente hipotecar mi patrimonio para salvar su pellejo.
quería empeñar el techo que me cubría para pagar sus lujos. Pues búscale bien, Valeria, le dije, levantando por fin la mirada y clavando mis ojos en los suyos, porque en mi cuarto no caben ni mis zapatos, mucho menos documentos importantes. Me dio la espalda soltando un grito de frustración y corrió a seguir desarmando la casa. Los días siguientes fueron un infierno para ellos. Valeria se volvió agresiva, errática. Le gritaba a Adrián por cualquier cosa. Lo culpaba a él de la falta de dinero. Le exigía que consiguiera un segundo trabajo. La casa que ella había querido convertir en su palacio se sentía ahora como una prisión sofocante. Una noche, Adrián bajó a la cocina por un vaso de agua. Yo estaba ahí, calentando un poco de leche. Lo vi demacrado, con los hombros caídos y una tristeza profunda en la mirada. Mi instinto de madre quiso abrazarlo, pero mi cordura me detuvo. Él había permitido todo esto. Se recargó en la barra de granito que su esposa obligó a comprar y me miró de reojo. «Mamá», murmuró, con la voz quebrada, «Valeria está muy mal. No encontramos las escrituras por ningún lado y el banco ya nos amenazó con embargar el sueldo. ¿Tú no las guardaste en otro lado? ¿Sabes algo que no me estés diciendo?» Apagué la estufa, serví mi leche en la taza y me giré despacio para verlo. A diferencia de él, yo estaba en completa paz. Las casas de adobe resisten tormentas, mijo, pero los castillos de naipes se caen con un suspiro. Le dije con firmeza, pesando cada palabra. Ustedes construyeron sobre aire y el aire no se puede hipotecar. Adrián se quedó mudo. Algo en mi tono de voz, en la frialdad de mi mirada, le hizo entender que yo ya no era la viejita asustada que él creía estar protegiendo de los arranques de su mujer. Tragó saliva y bajó la vista, como el niño regañado que siempre fue. Me fui a dormir esa noche con una sensación de ligereza increíble. La desesperación de Valeria era palpable, flotaba en los pasillos de mármol y rebotaba en las ventanas nuevas. Ella creía que su peor problema era no encontrar un papel para salvar sus deudas, pero ni en sus peores pesadillas se imaginaba lo que estaba a punto de sucederle. El escenario estaba listo para el último acto. La tensión en la casa ya se podía cortar con un cuchillo. Valeria no aguantaba la presión de las llamadas de cobranza ni la ansiedad de no encontrar las escrituras. El ambiente era tan asfixiante que un jueves por la noche aventó el teléfono a la mesa del comedor recién remodelado y anunció que se iban de fin de semana. «Adrián, necesitamos un respiro, me voy a volver loca en esta casa», le dijo, y sin pensarlo dos veces, sacó otra tarjeta de crédito para reservar 3 días en un resort carísimo en Cuernavaca. Todo para fingir una paz que ya no tenía. Yo los despedí el viernes por la mañana con mi mejor cara de abuelita inofensiva. «Que descansen, hijos, manejen con cuidado», les dije desde el marco de la puerta. En cuanto el carro dobló la esquina y los perdí de vista, mi sonrisa de cortesía desapareció para darle paso a una calma profunda. El momento perfecto, el que había planeado durante meses, en medio de humillaciones en silencio, por fin había llegado. Inmediatamente llamé a don Ernesto. En menos de 2 horas, mi abogado estaba parado frente a mi casa, acompañado por el director de la fundación y un cerrajero profesional. Yo ya tenía lista mi propia bolsa con la ropa indispensable para irme a pasar unos días con mi vecina Lupita mientras el polvo se asentaba. Luego subí paso a paso la escalera de mármol que Valeria había mandado poner con el dinero del banco y entré a la recámara principal.
Con la misma frialdad con la que ella empacó mis recuerdos en bolsas de basura negra, yo tomé sus 5 maletas, las mismas 5 maletas enormes con las que habían invadido mi paz, y les metí toda su ropa, sus zapatos de diseñador, sus cosméticos y todo lo que les pertenecía. Entre el abogado, el director y yo, las arrastramos hasta dejarlas en el porche delantero. El cerrajero hizo su trabajo rápido, cambió todas y cada una de las chapas, la puerta principal, la puerta de la cocina, el candado del portón de la calle. Todo era nuevo. El director de la fundación sacó un aviso legal notariado con sellos oficiales y lo pegó justo en el centro del ventanal de la entrada. Notificaba el cambio de propietario, el estatus de la propiedad como refugio de asistencia social y la prohibición estricta de paso a toda persona ajena. Yo miré mi casa por última vez, respiré el aire limpio de la mañana y me crucé la calle hacia la sala de Lupita para sentarme a esperar. El domingo por la tarde, la luz del sol ya empezaba a bajar cuando el carro de Adrián se estacionó frente a la reja. Yo estaba detrás de las cortinas de mi vecina, observando la escena como quien ve el final de una película. Valeria bajó primero. Venía bronceada, con sus lentes oscuros y esa actitud de dueña del mundo que la caracterizaba. Caminó hacia el portón, metió la llave y empujó. La puerta no cedió. Metió la llave de nuevo, frunció el ceño, la sacudió y empujó con más fuerza. Nada. Fue entonces cuando bajó la mirada a través de los barrotes y vio sus 5 maletas apiladas a un lado de la entrada, y justo arriba, pegado en el cristal, el enorme documento legal. Desde el otro lado de la calle pude escuchar cómo su voz rompía la tranquilidad del vecindario. Adrián, Adrián, ven acá. Esta señora nos cambió las cerraduras. Adrián corrió, pálido como un fantasma, y leyó el papel pegado. Valeria entró en histerias total. Empezó a sacudir la reja con desesperación, gritando al aire, exigiendo que yo saliera. «¡Abre la puerta! Esta es mi casa. Le metí cientos de miles de pesos a este lugar. ¡Ábreme!». Al ver que nadie le respondía y que los vecinos empezaban a salir a sus banquetas para ver el espectáculo, sacó su celular y llamó a la policía. Estaba convencida de que la ley le iba a dar la razón, pensando que iba a usar a las autoridades para humillarme y sacarme arrastrada de mi propio hogar. 2 patrullas llegaron a los pocos minutos. Valeria se les fue encima a los oficiales, llorando lágrimas secas, haciéndose la víctima absoluta. «Oficial, mi suegra se volvió loca y nos dejó en la calle, nos robó. Nosotros remodelamos toda esta propiedad, la cocina entera la pagué yo». Uno de los policías, un hombre mayor con mucha paciencia, le pidió que se calmara. Se acercó a la reja, iluminó con su linterna el documento notariado, lo leyó detenidamente y luego se giró hacia ella con una expresión muy seria. «Señora», le dijo el policía con voz firme para que todos los presentes escucharan, «este documento es completamente legal y está avalado por un juez. Esta propiedad pertenece a una fundación privada. Ustedes no figuran como dueños en ninguna parte del registro público». Valeria abrió los ojos desorbitados como si le hubieran quitado el aire. «Pero el piso, la cocina. Tengo un crédito en el banco a mi nombre por la remodelación de esta casa», gritó con la voz a punto de romperse. El oficial suspiró y la miró con una mezcla de lástima y severidad. «Pues lamento informarle que usted sacó un préstamo para remodelar una casa que no le pertenece. Legalmente, ustedes aquí son invasores. Tomen sus maletas y retírense por las buenas, o tendré que llevarlos detenidos por alteración del orden público».
En ese instante exacto, cuando la realidad la golpeó de frente, Valeria se quedó muda. Literalmente, la voz se le apagó en la garganta. Abrió la boca para decir algo, para defenderse, para maldecirme, pero no le salió absolutamente ningún sonido. La mujer altanera, la que me había arrinconado, la que me obligó a esconder mi vida en latas de galletas, se desmoronó ahí mismo. Las piernas le fallaron y tuvo que recargarse en el carro para no caer al suelo. Había perdido la casa, no tenía dónde caer muerta y ahora cargaba con una deuda monumental que la iba a perseguir por décadas. Adrián, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar hacia ninguna ventana, porque sabía la vergüenza que cargaba, empezó a subir las maletas a la cajuela en el más absoluto silencio. Yo cerré la cortina de la casa de mi vecina y sonreí. La justicia no necesita gritar para hacerse escuchar. Hoy les hablo desde el balcón de mi nuevo hogar, un departamentito precioso en un rincón de San Miguel de Allende. La luz del atardecer baña de dorado las cúpulas de las iglesias. El aire huele a tierra mojada y mi café humea sobre la mesa. Todo frente a mis ojos es nítido, vibrante y lleno de una paz que no tiene precio. Dejé mi antigua casa en manos de la fundación y sé que ahora esos pasillos de mármol resguardan a mujeres que de verdad valoran un techo seguro. ¿Qué pasó con Adrián y Valeria? Mi hijo no tardó mucho en despertar de su ceguera. Cuando Valeria se vio acorralada por el banco, con el sueldo embargado y sin un palacio donde lucir su soberbia, el encanto se rompió. Se separaron en medio de una tormenta de reclamos por las deudas millonarias que ella misma firmó. Adrián me buscó tiempo después. Llegó hasta aquí con la mirada rota, suplicando mi perdón por no haberme defendido cuando me mandaron a aquel cuarto oscuro. Lo abracé, porque el amor de madre no se apaga, y lo perdoné de corazón, pero le dejé muy claro que mi puerta está abierta para visitas, nada más. El perdón no significa amnesia, y mi tranquilidad ya no es negociable. La vida me enseñó que la dignidad no hace ruido cuando se defiende. Si esta historia te hizo sentir que a veces el silencio es la mejor respuesta, regálame un me gusta. Suscríbete al canal para escuchar más historias de vida como esta y cuéntame en los comentarios, si hubieras estado en mis zapatos, ¿habrías hecho lo mismo o los hubieras sacado a gritos el primer día? Los leo.